Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro tema de las cartas paulinas y hoy nos toca ver la epístola a los Gálatas. Entonces vamos a platicar un poquito del trasfondo histórico de esta epístola. Recuerdan ustedes que en los viajes misioneros del apóstol Pablo vamos a Hechos capítulo 13 y 14 y él predicando el evangelio llegó a esta zona de Galacia. La zona de Galacia era la zona de lo que ahora es Turquía, se llamaba Asia Menor, y él predicó entonces en los viajes misioneros. Él partió de la iglesia de Antioquía que estaba al norte de Jerusalén, y fue entonces yendo más hacia el norte. Y cuando él predica en esta zona, entonces surgen ahí conversiones, como en todos los lugares donde él visitaba, y surge esta iglesia de Galacia, de esta zona de Galacia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los que se convertían eran judíos que venían entonces ahora a conocer del evangelio de Cristo y se convertían al cristianismo. Pero muchos otros ya no eran judíos, eran de otras naciones, por eso a ellos en la Biblia se les llama, a los judíos les llamaban gentiles. Los que no eran como ellos judíos se les decía gentiles. Entonces se convierten muchos gentiles, muchos de otras naciones. Y un problema que empieza a suceder aquí en la primera iglesia era esto: lo que trataban de hacer algunos judíos que ya eran cristianos, estaban ellos enseñando, protestando, diciendo que no nada más era Cristo para la salvación, porque al inicio de la iglesia cristiana este problema surgió de que los judíos creían que el evangelio nada más era para ellos. Entonces decían que el evangelio era para ellos. Dios levantó a los apóstoles para que predicaran a los judíos, pero cuando viene la conversión del apóstol Pablo, específicamente Dios lo levantó como apóstol a los gentiles. Y ahorita vamos a ver más adelante como el mismo Pablo lo dice en esta carta. Entonces, cuando los judíos creían que era únicamente para ellos el evangelio, Dios desde el principio, es más, desde el Antiguo Testamento, con muchos eventos, Él demostró el amor de Dios, que era no nada más para una sola nación, que era para todos, que la salvación es universal. Entonces ya en el Nuevo Testamento, cuando empieza a surgir el Evangelio, también Dios empezó a demostrar esto. Desde que predicó el Señor Jesucristo, ¿recuerdan ustedes a quién predicó el Señor Jesucristo? ¿Nada más a judíos? ¿Recuerdan algún ejemplo de a quién predicó que no era judío? La mujer samaritana, los samaritanos. Desde el principio de su ministerio, él predicó también a otras personas. Y entonces, ahora en el libro de los Hechos, esto era lo que los judíos pensaban, pero Dios demostró que el evangelio era para todas las naciones. Pero había un grupo de judíos que se oponían a esto. Este grupo de judíos, algunos líderes, otros congregantes, eran personas que decían: no, tienen que los que vienen como gentiles se convierten a Cristo, es necesario que se circunciden y que guarden la ley, que dejen de comer esto, aquello, y que guarden la ley de Moisés y que respeten los días santos, que respeten el sábado. Entonces esto fue una controversia, de tal forma que hasta llegó a haber un concilio. ¿Recuerdan ustedes Hechos capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén? Y tocaron este punto los apóstoles, y ya estaba ahí Pablo, porque ya habían hecho su primer viaje misionero Pablo y Silas, y entonces ellos se reúnen con los líderes de la iglesia en Jerusalén y discuten esto. ¿Por qué van a ponerle esas cargas a los gentiles? Y decían: no, entonces que no se moleste a los gentiles haciéndoles guardar la ley del Antiguo Testamento, porque únicamente la salvación es a través de Cristo. Entonces, sabiendo esto, que este problema estaba en la iglesia, Pablo escribe esta carta a los de Galacia, porque los de Galacia tenían muchos judaizantes y mucha gente muchos cristianos ya, cristianos gentiles y cristianos judíos. Por supuesto, los judíos ya estaban circuncidados, pero muchos cristianos gentiles se estaban circuncidando y estaban guardando la ley. Estaban entonces entrando a judaizar también y a guardar el Antiguo Testamento. ¿Les suena muy similar a algunas iglesias actuales? Hay iglesias actuales donde se judaiza, no a lo mejor al grado de circuncidarse y de no comer esto y aquello, algunas sí, pero que entonces enfatizan y guardan tanto la ley del Antiguo Testamento que están en peligro de olvidarse de la gracia
del Evangelio de Cristo. Y este es el gran mensaje, la gran respuesta del apóstol Pablo a través de esta carta. Entonces el apóstol escribe esta carta y envía esta carta a los judíos de Galacia para poder echar en tierra estos argumentos. Y entonces vemos la división en general de esta carta, capítulo 1 al 2, donde se habla del Evangelio. Porque dice el apóstol ahí, estoy maravillado de que ustedes hayan seguido un evangelio diferente, otro evangelio. No es que haya otro, hay uno que es el evangelio verdadero, pero ustedes se han ido por otro lado. Entonces les empieza a hablar que únicamente el evangelio es Cristo. Luego empieza a argumentar el apóstol de que el evangelio es para todas las naciones, que ya no hay judío, ni griego, ni acá, todos en Cristo. Y después dice la respuesta de este evangelio universal es ahora la libertad que tenemos en Cristo para vivir ahora guiados por el Espíritu, y empieza a hablar entonces de las obras de la carne, del fruto del Espíritu, de la vida cristiana. Vamos entonces al contenido de Gálatas y vamos a ver los primeros capítulos. Por principio, ¿cómo se presenta aquí el apóstol Pablo? Aquí sí hay presentación, ¿verdad? Dice que él es apóstol, porque estaba el ataque también de muchos de estos judaizantes en contra de Pablo. No, él no es de los 12, él no vio al Señor, él no estuvo como otras cartas, recuerdan ustedes que eran ataque también para el apóstol. Y entonces él dice, Pablo, yo escribo, apóstol, y enfatiza aquí, no apóstol, ¿qué dice Gálatas 1:1? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿por quién era apóstol? Porque Dios lo llamó. Él mismo dice más adelante aquí cómo el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco y cómo después le encomendó el evangelio a los gentiles. Y luego dice aquí, a los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y entonces a partir del versículo 6 les dice esas palabras: estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Porque el evangelio genuino, el único evangelio, recuerdan ustedes que la palabra evangelio significa buenas noticias. El evangelio significa buena noticia. La palabra evangelio está compuesta de dos partes: o eu, que quiere decir bueno, y ángelos, mensaje. Entonces el evangelio es un buen mensaje. Ángelos, de hecho, ángelos son mensajeros. Ángelo es mensaje. Buen mensaje, buena noticia, buena nueva. Y cuando el Señor Jesucristo viene a darnos precisamente esa buena noticia de su presencia, de su poder, de la salvación, de su obra redentora, Él es el evangelio. Nuestro Señor es el evangelio. El evangelio se centra entonces únicamente en Cristo. Y tanto en esta carta como en otras, el apóstol Pablo dice que él únicamente se propone a predicar al Cristo crucificado, y como dice aquí, resucitado. Cristo crucificado y resucitado, Él es el centro del evangelio. Pero los Gálatas, algunos estaban escuchando otro evangelio diferente. ¿A qué se refiere Pablo? A ese evangelio adulterado, donde se le mete de su cuchara, ¿verdad? Donde tienes que hacer esto, no nada más es Cristo, tienes que hacer esto y esto otro. Y es lo que estaba pasando. Les decían, vete a la ley del Antiguo Testamento, guarda estos mandamientos y todo. Y entonces estaba en peligro lo que la gente vivía de acuerdo al evangelio de Cristo. Por eso dice, estoy maravillado que ustedes hayan escuchado otro evangelio, porque dice aquí, pero si aún nosotros como apóstoles o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, Anatema es algo que Dios maldice, que está dedicado a la destrucción. Cuando Dios en el Antiguo Testamento decía, vayan y ganen esta batalla, pero no toquen esto porque es anatema. El botín, no lo toquen. Eso está destinado a la destrucción y tienen que destruir todo porque pues ya es contaminación, etc. Cuando el pueblo desobedeció, le fue mal. Entonces aquí dice, cuando alguien venga y dice, ya Dios me dio otra revelación, por aquí tenemos alrededor vecinos sectas que son
que han traído evangelios diferentes. Vino acá un ángel y se apareció a un profeta y le dijo esta revelación nueva. No, dice aquí, aunque venga un ángel y aunque venga un fulano y un profeta y te diga, Dios me reveló esto, no hay otro evangelio. El único evangelio es Cristo muerto, resucitado, todas sus enseñanzas que están aquí. Y es lo que dice aquí el apóstol, aunque venga, le dije a los Gálatas, aunque venga fulanito, sultanito o un ángel del cielo a predicarles este otro evangelio, el tal sea anatema, dedicado a la destrucción. Entonces dice aquí, el ministerio de Pablo, versículo 11, dice, yo el evangelio no lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Dios. Dice, y fui llamado a anunciar este evangelio que viene desde lo alto. Y entonces empieza a hablar el apóstol Pablo de cómo se convirtió. Dice, ustedes habían escuchado que yo antes perseguía. Yo era perseguidor, era tremendo. Pero entonces el Señor se me apareció. Yo, aunque era judío, aunque era como ustedes antes de conocer a Cristo y aventajaba a muchos, dice que el Señor se le apareció y recordamos su conversión. Él iba camino a Damasco a pedir cartas para seguir azotando a los cristianos y llevándolos, entonces arrastrándolos a las cárceles, persiguiendo el evangelio, y se le aparece el Señor Jesús. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice, te voy a enviar a los gentiles. Y es lo que dice aquí Pablo en Gálatas, en capítulo 1, dice, yo cuando el Señor me llamó, fui. Y luego dice, ¿dónde estuvo y dónde fue? Aquí como que hace un resumen de lo que vemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo y todo lo que viene más adelante, que quién lo recibió, que si se quiso juntar con los apóstoles y los apóstoles le dijeron, hazte para allá. No le creyeron. ¿Quién lo tomó? Bernabé. Bernabé sí le creyó, lo tomó, luego después de un tiempo. Pero aquí dice el apóstol cómo estuvo la cosa. Fíjense lo que dice los siguientes versículos. Dice que él se convirtió, después se fue, no lo vamos a leer, pero ustedes lean Gálatas en su casa, se fue a Arabia y después regresó a Damasco. Estuvo ahí 3 años, dicen los siguientes versículos. Después de eso, regresó a Jerusalén y dice que nada más vio a Pedro y estuvo con Pedro 15 días y vio a Santiago, el hermano del Señor Jesús. Eso lo dice también aquí el apóstol. Lo dice también, y después del capítulo 2 dice que entonces él regresó a su ciudad, a su lugar donde él había nacido. Dice, Pablo regresó a Siria y a Cilicia. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de Cilicia. Entonces regresa a esa zona y luego dice aquí el capítulo 2 que estuvo ¿cuántos años? 2:1. 14 años. Estuvo 14 años y después ya regresó. Todo es el tiempo de preparación de Dios para el apóstol Pablo antes de que empezara a predicar. Él quiso luego ponerse a las órdenes de la iglesia en Jerusalén. Dios tenía un proceso para él, pero dice que él entonces fue a todo esto y lo menciona en el capítulo final del capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas. Entonces dice aquí, después de 14 años subí a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo a Tito. Y Tito era un griego, Tito era un gentil. Y dice ahí capítulo 2, subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí estaba una prueba de que no era necesario que entonces el que creyera en Cristo tenía que guardar la circuncisión y la ley. Y dice ahí Pablo, yo estuve y traje a Tito, no fue necesario que él cumpliera con las cosas de la ley. Y sigue entonces su argumentación para echar abajo todos estos argumentos de los judaizantes. Entonces el capítulo 2 sigue diciendo que habla entonces de la libertad. Fíjense, el capítulo 2 introduce el tema de la libertad en Cristo. Dice el versículo 4, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Esto es importante que aquí lo introduce porque está hablando de que ahora nosotros tenemos la libertad en Cristo, libres ahora de muchísimas cosas. Pero aquellos, dice, que entraban encubiertamente a espiar,
la libertad en Cristo para criticar al apóstol, a los judíos, y entonces nuevamente regresarlos. Aquí usa el término de esclavitud para que la gente, para referir a los que estaban regresando a la ley. ¿Por qué si eras libre por Cristo? ¿Por qué ahora regresas a ponerte las cadenas nuevamente? Si tú regresas voluntariamente, te haces esclavo de la ley, y ahora si tienes libertad en Cristo. Y entonces esto lo sigue usando el apóstol en toda la carta, la esclavitud y la ley. Ahorita vamos a ver más adelante. Somos libres en Cristo. Y luego él dice más adelante, para qué sirve la libertad. Entonces, dice Pablo, a mí me fue encomendado el evangelio de los gentiles. Dice, a Pedro le fue encomendado el evangelio para los judíos, y a otros de los apóstoles predicaban a judíos. Aún Pedro predicó a gentiles. ¿Recuerdan ustedes el libro de los Hechos? Que aún Pedro, predicando a los judíos, Dios se le reveló y le dijo cuando estaba en Hechos capítulo, ¿cuál es? El de Pedro y Cornelio, recuérdenme el capítulo. Y entonces cuando él está y cuando llega Cornelio, el centurión romano, y Dios le dice, Señor, no he comido nada inmundo, no llames inmundo lo que yo te estoy presentando, porque ya venía la predicación para los gentiles. Y porque Cornelio se convirtió y toda su casa, y no nada más eso, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y Dios preparaba el corazón de Pedro. Pero directamente el predicador a los gentiles, el apóstol a los gentiles, fue Pablo. Y él mismo decía en sus viajes, vengo y les predico a ustedes primero por cortesía a los judíos, pero yo soy llamado a los gentiles. Y cuando él iba y hacía esto en sus visitas, eso es lo que decía. Y entonces dice aquí que tuvo un evento con Pedro. ¿Por qué tuvo este evento con Pedro? ¿Por qué se peleó con Pedro? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué lo confrontó cara a cara? Dice Gálatas. Ajá. Bueno, dice nuestra hermana Angie, aquí está en capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice ahí, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pedro, entonces, como Dios estaba preparando su corazón y ya lo había usado para predicar a los gentiles, alguno que otro gentil, entonces Pedro sí comía con los gentiles, sí convivía con los gentiles, pero de repente, cuando en Antioquía llegaron algunos judíos líderes o que lo conocían a Pedro, Pedro le dio miedo y dijo, me van a criticar, ¿qué va a pasar? Entonces Pedro dejó de comer con los gentiles y ya nada más se juntaba con los judíos. Y le dijo Pablo, entonces yo lo confronté, vean lo que dice ahí, le llamé la atención. Versículo desde el 11 en adelante, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Estamos capítulo 2, versículo 11. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé se dejó presionar. Y entonces dice aquí Pablo que él tuvo que confrontar. Para las pulgas de Pablo, ¿verdad? Para el carácter del apóstol dice, tuve que confrontarlo cara a cara, que no hiciera eso. Porque dice más adelante, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios ama a judíos y a gentiles por igual. Si Él no lo hace, ¿por qué los líderes sí lo hacían? En este caso, Pedro. Y entonces Pablo tiene que confrontar este asunto, y es lo que dice aquí en este capítulo 2, versículos 11 en adelante. El hombre no es, versículo 16, vean conmigo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claramente dice aquí, entonces Pablo, el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. En otras cartas del apóstol Pablo desmenuza mejor, como en Romanos, sigue hablando de la ley y de las obras de la ley y todo esto, pero enfatiza claramente, nuestra justificación viene por la obra de Cristo.
porque Cristo murió en la cruz y entonces por esa salvación que Él nos regala, nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos ve justos nuestro Padre, que ahora ya no somos culpables, que ahora ese acto legal de decir inocente lo ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no por guardar las obras de la ley. Si yo ya obedezco, fíjese, aquí hay una situación que tenemos que entender que son momentos diferentes. ¿Por qué entonces Santiago dice, la fe sin obras es muerta? Porque está hablando de otro momento de la vida cristiana. Aquí tenemos, hagan de cuenta que aquí tenemos la cruz de Cristo. Bueno, voy a poner aquí para que entendamos mejor con una cruz. Aquí lo que Pablo está diciendo en Gálatas es, nadie recibe la salvación por las obras de la ley. Pero después de que yo recibo la salvación, tengo que hacer buenas obras. Ya no son las obras de la ley, ahora son obras de justicia. Ahora son obras que vienen como resultado, es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe genuina, que tú crees en Cristo, que te has entregado a Él. Muéstramelo por tus obras. Pero aquí lo que está diciendo Pablo con Gálatas y con Romanos, nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Lo que dice en Efesios 2, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo esfuerzo humano de guardar y de portarme bien y de dar y de hincarme y de azotarme, todo esfuerzo humano para ganar la salvación no es válido. Lo único que nos hace salvos es la fe en Cristo, entendiendo bien lo que significa fe en Cristo, que es creo, decido y camino con Él. Me entrego, me arrepiento y recibo el regalo de la salvación, un gran regalo para que yo ahora camine en buenas obras. Pero es lo que decía aquí, lo que dice la palabra del Señor. Justificados entonces somos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y continúa el apóstol Pablo y dice este hermoso texto que conocemos del versículo 20, Gálatas 2:20, y centra todo en Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice ahí, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Cristo? Es lo que decimos. Si hay otro camino, si hubiera otro camino de guardar, de esforzarme, de hacer para ser salvo, no tendría que haber muerto Cristo. ¿Para qué murió el Hijo de Dios? Si entonces podíamos llegar a la salvación. Aquí es lo que dice el apóstol, no desecho la gracia de Dios. Si hubiera entonces que por la ley fuese justificado, entonces en vano murió Cristo. Y empieza el argumento, recuerdan ustedes, no hay capítulos y versículos originalmente en la Biblia. Entonces dice, aquí sí les habla ya un poquito más duro, como que el apóstol en esta carta tiene una mezcla de sentimientos. Les dice, estoy maravillado de que hayan escuchado un evangelio diferente. De hecho, puse la Biblia en audio, lo escuché en la semana Gálatas, que es la Biblia en audio pero dramatizada. Y hay un hermano que la habla y dramatiza los sentimientos. Y sí se nota aquí en la escritura que es una mezcla de sentimientos, porque aquí ya viene más fuerte la reprensión en los 3:1. ¿Cómo les dice? Gálatas, insensato está suavecito. La palabra en griego es más dura. Es más que tontos. Sí, entonces es Gálatas estúpidos. Dice, insensatos, estúpidos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Y entonces dice, les pregunto, ¿reciben el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Y recuerdan ustedes cuando ellos oían el Evangelio y después recibían el Espíritu Santo. Así vino la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Se predicaba el Evangelio y luego venía el Espíritu Santo. Algunos que se les había aplicado la fe en Cristo y no habían escuchado del Espíritu Santo, se les predica después de que el Espíritu Santo iba a ser derramado, y es derramado. Pero dice aquí el apóstol, bueno, ustedes oyeron con fe y recibieron el Espíritu. No recibieron el Espíritu por guardar las obras de la ley, sino por Cristo en su vida. Es el que nos trae entonces la presencia del Espíritu. Y empieza a hablar de esto. Ustedes empezaron por el Espíritu, van a acabar ahora por la carne, por circuncidarse y guardar la ley. Es retroceder, es esclavizarse nuevamente. Y entonces empieza a hablar del pacto con Abraham.
El capítulo 3 dice entonces, Abraham, ¿qué hizo para ser justificado? Creyó. Abraham creyó, y Abraham vivió antes de la ley de Moisés. Sí, él vivió antes de Moisés, antes del Sinaí. Entonces, Abraham fue justificado, fue declarado inocente, él fue salvo en la manera que Dios estableció en esa época, que era creyendo en Dios. Dice, Abraham creyó, le fue contado por justicia, y el ejemplo entonces de que la justificación es por la fe en Cristo desde el Antiguo Testamento. Y luego viene, después de esto, enfatiza el apóstol 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Dónde se menciona nuevamente este versículo? Bueno, se menciona en el Antiguo Testamento en Habacuc, y lo menciona aquí Pablo en Gálatas, y lo menciona en Romanos. El justo por la fe vivirá. Esa gran sentencia que Martín Lutero fue la que reflexionó y diciendo, pues entonces si es por fe, no es por obras, no es por indulgencias, no es por esto, no es por aquello, lo que llevó al movimiento, junto con otros reformadores, lo que llevó al movimiento de reforma de la Iglesia cristiana. Esta sentencia del justo por la fe vivirá. Entonces dice, el pacto con Abraham fue hecho, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, no dice a las simientes, dice a su simiente, la cual fue Cristo. Simiente es semilla, su descendencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, no tienes hijo, te voy a dar un hijo. Y de ese hijo vas a tener muchos hijos que van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y de esa, Dios le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por quién? Por Cristo, por esa simiente. Por eso dice aquí, no dice muchas simientes, dice una simiente. Estamos capítulo 3, versículo 16. La simiente es Cristo, y entonces a través de Cristo es esta promesa. Pero si ustedes se preguntan a partir del versículo 19, bueno, entonces ¿para qué sirve la ley? Si la ley no sirve, pues ¿para qué está ahí? Podrían decir los judíos, los judaizantes, que tanto valoraban la ley de Moisés, que fue valiosísima y que está hermosa. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo Dios le dio esta ley al pueblo para ser un pueblo diferente, era hermoso todo lo que Dios les enseñaba a través de la ley. Pero dice, bueno, entonces ¿para qué la ley? ¿Cuál era la función de la ley? Lo dice aquí Gálatas y lo dice Romanos. ¿Qué era la ley? Hoy que celebramos el Día de la Biblia, ¿no? La ley es como un espejo. Y este espejo, ¿qué nos hace ver? Nos confronta porque nos hace ver, nos hace conscientes de nuestros pecados. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, la ley es como un ayo, es como un tutor. La ley que fue dada del Antiguo Testamento nos hace ver nuestra necesidad y nos lleva a Cristo como el tutor que nos agarra de la mano, nos dice, esta es tu necesidad y este es tu remedio, esta es tu solución. La ley nos lleva a Cristo, y es lo que aquí dice el apóstol. Vamos a ver un versículo donde dice, estamos capítulo 3, versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nana, nuestro tutor, para que llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, cristianos, judíos y gentiles, la ley era para traer, y sobre todo los judíos que estaban tan expuestos a la ley. Pero los gentiles que no conocían, se les predicaba el evangelio, y en el evangelio viene la predicación primeramente de denuncia de pecado. Cuando predicamos el evangelio sí tenemos que tocar el pecado. Si predicamos un evangelio donde todo es flores y color de rosa y ven, y porque si te vienes a Cristo te va a ir mejor, si vienes a Cristo vas a prosperar, y si vienes a Cristo no vas a sufrir. Si predicamos un evangelio light, pues no estamos predicando el evangelio completo. El evangelio completo siempre contiene denuncia de pecado.
tienes que venir a Cristo porque somos pecadores todos. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno, todos pecamos, y entonces esta es la puerta para venir. Reconozco mi pecado. ¿Cuál es el único requisito para la salvación? El arrepentimiento. El único requisito para recibir la gracia de Dios es arrepentimiento y recibir ese regalo de salvación. Entonces dice aquí, pero ya que se nos predica, entonces ya no necesitamos a la ley en la forma que se nos trajo como el tutor que nos trajo a Cristo, ya no. Y dice aquí que ahora somos herederos con Cristo, porque introduce el tema de la herencia, de que ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que no todos son hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos adoptados. Y entonces el capítulo 4 está diciendo, ahora como hijos y como herederos, ahora nuestro Padre Celestial, podemos clamar a Él dos palabras que significan papá y papito. ¿Cuáles son? Abba. Abba en arameo, que es cariñoso, afectuoso. Decíamos con las damas el jueves, ¿cómo le decimos o les decíamos a nuestro Padre terrenal? Si tuvimos una relación cercana, si tuvimos una relación de amor con el Padre terrenal, papito, papacito, como ustedes le digan, mi gordito, hay quien le dice cosas bonitas a su papi. Entonces, Abba es una palabra tierna de cercanía, y padre es en griego, pater. Y entonces dice aquí que esa es la relación cercana que tenemos. Dice, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y ahora estamos cercanos y no tenemos que regresar a la esclavitud. Si ya somos hijos, si ya somos libres, si ya estamos cercanos, ¿por qué retomarnos otra vez de la ley, de guardar cosas del Antiguo Testamento y de estos judíos, de estos gentiles que los obligaban a circuncidarse para pensar que podían ser salvos así o estar agradando a Dios de esa manera? Dice, ¿por qué regresar al yugo de la esclavitud? Y entonces nos empieza a hablar el capítulo, del capítulo 4 estamos, versículo 8 en adelante, empieza a hablar de la esclavitud y de la libertad, y se nos da una enseñanza con la alegoría de Sara y Agar. La alegoría es una figura de lenguaje en la Biblia donde se toman la vida de estas personas para ejemplificar lecciones espirituales. Y en este caso, Sara y Agar. Y se habla de que Sara tuvo un hijo que se le llamó el hijo de la promesa, que fue Isaac. Agar tuvo un hijo que se le llama aquí el hijo de la esclava. El hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y se están ejemplificando dos pactos. ¿Cuál es el hijo de la esclava? Es Agar, el hijo de la esclava es Ismael, y esos ejemplifican el pacto del Antiguo Testamento. El hijo de la libre es Sara, el hijo de la libre es Isaac, y entonces habla de un pacto que es el pacto de la libertad. Y aquí lo toma el apóstol Pablo para hablar de esto, de esta libertad y de esa esclavitud. Entonces dice, nosotros somos, los cristianos, somos hijos de la libre. Los cristianos no somos hijos de la esclava. Y nuevamente les dice, no podemos regresar a la esclavitud. Si ahora Cristo nos hizo libres, vivamos en la libertad que Cristo nos da. Libertad del pecado, de la paga del pecado, del poder del pecado. Libertad para agradar a Dios, porque dice aquí, no uses la libertad para hacer lo que te dé la gana. Es una libertad para buscar hacer la voluntad de Dios, y ahí encuentras tu plenitud, tu propósito y tu verdadera felicidad cuando haces la voluntad de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí, ¿verdad? Por eso dice el capítulo 5, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces dice ahí, cuidado con regresar a la esclavitud. Como decíamos hace rato, Dios te quitó los grilletes, te quitó lo que te ponen, el cepo, ¿no? Lo que te ponen en los pies. Y si ya Cristo te hizo libre de todo lo que Él vino a darte libertad en la cruz del Calvario, y tú nuevamente vas y te pones los grilletes,
Y nuevamente tú te haces esclavo cuando estás guardando cosas del Antiguo Testamento, que estás judaizando, pensando que así ganas la gracia de Dios, cumpliendo. Ahora, el Antiguo Testamento y la ley judía tiene su valor, pero no en formas. ¿Recuerdan ustedes que se dio la ley? Y que nosotros sí observamos la ley en cuanto a su esencia. ¿Cuál es la esencia de la ley del Antiguo Testamento? Aquí lo dice también. ¿En qué se resume la ley de Dios? En una palabra: amor. Esto lo dice Gálatas, lo dice Romanos, lo dicen otras cartas del Nuevo Testamento. El resumen de esta ley se llama amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el resumen. Nosotros somos llamados a ver la esencia de la ley, somos llamados a ver el tuétano, por así decirlo, todo el centro. No somos llamados a guardar las formas de la ley, las formas judías, ¿sí? Menos guardarlas para creer que así ganamos la gracia de Dios. Si algo hacemos por obras, si de algo nos abstenemos, es por obediencia, porque ya tenemos la gracia de Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud a nuestro Dios, porque es lo que Dios me está pidiendo para que ahora yo brille para otros, gane a otros, no sea tropiezo para otros. Eso es lo que Dios me está llamando a hacer. Por eso dice aquí un versículo muy importante. Fíjense lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuidado, porque esto es perder la salvación. Esto sí es apostatar de la fe, o sea, irme a la perdición. Porque digo, si yo me desligo de Cristo, porque Dios no nos está quitando nada. La palabra aquí, desligarnos y de la gracia, es como soltarnos. A ver, Dorian, ven tantito. Yo voy a tomar a Dorian y ella se va a soltar a la fuerza de mí, a la fuerza. Y por más de que yo haga, si ella insiste, suéltate, ella se va a soltar. Y más, ay, con mi dedo que no me ayuda. Ella se desligó, gracias, hija. Dice, si de Cristo te desligas, tú te sueltas, de la gracia vas a caer. Entonces, esto es lo peligroso, porque si enfatizas tanto el Antiguo Testamento y estás olvidando la obra del Evangelio, y en lugar de darle la gloria a Cristo y de vivir en el Espíritu, como dice el capítulo 5 y 6, estás pensando de esta manera, te estás desligando de Cristo. Y por eso dice ahí, este es otro evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo. Así es que, cuidado, hermanos, con que nos judaicen, como decía, eso es algo actual, ¿sí? Hay grupos muy judaizantes, hay grupos donde el Antiguo Testamento lo exaltan tanto, como decimos, tiene un valor hermoso el Antiguo Testamento y la ley de Dios, pero lo exaltan tanto y ahora hacemos esto y guardamos esto y no comemos esto y nos vestimos así y danzamos así y hacemos. Eso es judaizar y no está bien. Lo más grave es llevar a la gente a desligarse de Cristo, como vimos ahorita. Y por eso dice el capítulo 5, andemos en el Espíritu, no satisfagamos para las obras de la carne. Y entonces dice ahí, porque algunos judíos podían decir, no, pues entonces la ley tiene su participación, porque la ley nos dice qué hacer y qué no hacer. Bueno, pero ahora en Cristo tenemos también, obviamente, sí, todo el consejo de la palabra del Señor, pero tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son tal y tal y tal, adulterio, fornicación. Vean ustedes Gálatas 5, adelante, porque dice ahí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esa es la vida cristiana. Nuestra vida va a tener entonces esta lucha, donde las obras de la carne, ahí está en nuestra naturaleza todavía, y tenemos entonces que alimentar más el Espíritu. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hay esta lucha dentro de nosotros. ¿Quién ganará? El que alimente usted más, ¿sí? Si alimentamos más la carne y no buscamos para proveer para el Espíritu, obviamente mi carne es débil y entonces voy a andar conforme a las obras de la carne. Si alimento más el Espíritu, busco más a Dios, rechazo el pecado,
me esfuerzo, entonces va a ganar el Espíritu. Y por eso dice aquí, las obras de la carne. Aquí tenemos en la lista, versículos 19 al 21. Tal y tal y tal, ¿ya vieron cuáles son? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, divisiones, etc. Pero el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida ahora, el Evangelio es esto. No es guardar esto, no es querer ganarse la gracia de Dios salvadora. Es entonces ahora vivir para Dios y manifestar entonces lo que Dios ha hecho en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Luego el capítulo 6 termina hablando entonces de esta nueva vida que tenemos en Cristo, y les dice Pablo a los Gálatas: ahora nuestra vida es de esta manera. Y dice, ahí menciona Pablo, menciona el tema de restaurarnos, amarnos, sobrellevar las cargas unos de otros, ser agradecidos, sembrar cosas buenas, hacer el bien. Y eso lo vemos en el capítulo 6. Y al final dice Pablo: si ustedes se glorían en la carne, en que son circuncidados, en que ahora visten de esta manera, no comen carne, porque era mucha la soberbia de los judaizantes. Decían, somos superiores porque guardamos esto y ustedes no. Somos superiores, y si no lo decían, a lo mejor lo demostraban. Nosotros no comemos carnitas. Ustedes sí, no comemos. Nosotros nos vestimos así. Nosotros usamos la kipa. Nosotros, siendo cristianos, seguían con todas esas cosas. Entonces, dice aquí el apóstol: si ustedes se glorían en la carne, dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Que dice aquí, versículo 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El valor del Evangelio, hermanos, el valor del Evangelio de Cristo en nuestra vida, somos nueva creación, y eso tenemos que tenerlo muy presente, vivir en la libertad en Cristo. De esto trata la carta a los Gálatas. ¿Terminamos?